Te saludo de manera especial, deseando que se encuentre bien junto con su familia, que Dios le continúe bendiciendo. Y este momento quiero aprovechar para tener otro tema más de esta serie titulada La vida, la muerte y la resurrección. Es un tema muy interesante, es un tema precioso y me gustaría hoy compartir, pasar un momento agradable contigo y seguir aprendiendo de la realidad de la palabra de Dios. Amén. Bueno, pero antes de eso me gustaría que orásemos a Dios, ¿sí? Vamos a inclinar el rostro y oramos ahí donde estamos. Querido y cariñoso Padre, a través de Jesús, en este momento te pedimos de manera especial de que tú nos dirijas, nos des sabiduría, inteligencia, entendimiento y nos guíes en la comprensión de tu palabra, en el estudio de tu santa palabra. Muchas gracias, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas gracias por estar acá. Este es el quinto tema, o sea, la quinta parte de esta serie, La vida, la muerte y la resurrección. Bien. Hoy la quinta parte tiene el siguiente título. Y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué es? Hay una pregunta, ¿no? Entonces, vamos a ir a profundizar. Realmente esta parte es la parte muy interesante, es la parte muy importante de la cual nosotros debemos profundizar y ver. ¿Qué es el soplo que Dios le dio al hombre, a Adán cuando lo creó? ¿Sí? Vamos a ir a mirar. Creo que vamos a tener, por lo menos voy a presentar otro tema de este, pero quiero que lo consideremos de manera pausada y profunda y miremos qué es. Es un ser que le dio, que le puso dentro del cuerpo de Adán. Fue una persona que le puso dentro. Bueno, los demás temas que ya hemos visto, que hemos tratado, nos ha dado más claridad, pero queremos todavía más profundizar estos temas. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros como seres humanos en este mundo. Tener esto bien claro de la realidad de Dios que nos la dejó escrita en su santa palabra. Bien. Bueno, una vez más quiero iniciar con esa pregunta que le hace Dios a Job. Y es una poderosa pregunta. Job 38, del 4 al 7 dice, le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Es una poderosa pregunta, impresionante. Esta pregunta que le hace, ¿dónde estabas tú? Y la respuesta de Job, Job 42, del 1 al 5, dice, y respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin sabiduría? Por tanto yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye ahora y hablaré, te preguntaré y tú me harás saber, le dice Job a Dios. Y el versículo 5 es maravilloso. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa? Ya la Biblia nos ha dicho de que el hombre no existía antes en el cielo o su ser espiritual dentro de Dios. Que existía en el espíritu de Job dentro de Dios. No, no lo dice por ningún lado. Job no le responde eso a Dios. Esto es poderoso y profundo y muy importante que nosotros lo podamos entender. Así de que esto lo hemos tenido claro, también lo vimos lo que es la creación de la mujer. Cuando Dios hace al hombre, lo hace todo. Lo hace con todo el hombre, toda la criatura, el alma viviente. ¿Sí? Ahora, mira, en Éxodo 33, 18, y la Biblia está llena de todas estas evidencias que nos muestra que el hombre no existía antes.
de nacer en esta tierra o de haber sido formado y hecho. Mira, Moisés pide ver la gloria de Dios en Éxodo 33, 18 al 20. Mira lo que pasa. Éxodo 38, 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, le dice Moisés a Dios. ¿Y por qué él le dice eso a Dios? Bueno, si él ya lo hubiera visto antes, pues él ya sabía cómo era la gloria de Dios porque él existía en espíritu dentro de Dios. O con los ángeles, o era uno de los ángeles, o era uno de los habitantes del cielo, pero no. Y Moisés le dice, te ruego, me muestres tu gloria. Y el versículo 19 del capítulo 33, el Señor le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de yo soy delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podréis ver mi faz o mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Qué impresionante esto. Entonces esto a nosotros nos está enseñando categóricamente que el hombre no existía antes, ni parte del hombre existía antes de ser creado. Esto es algo poderoso y supremamente muy claro y sencillo. Ahora, Génesis 2:7, y el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le exhaló en sus fosas nasales. Aquí la Torá 1999, ¿sí? Porque estoy presentando varias connotaciones, varias versiones, disculpe. La Torá 1999 dice, le exhaló en sus fosas nasales el alma de vida. Aquí dice esta versión eso, ¿cierto? ¿Sí? Pero nosotros ya sabemos que alma, ¿qué es? El ser entero. Es una persona, es una entidad. Y si entonces le puso el alma dentro, entonces ya existía antes. Y la Biblia dice que no es así. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender las definiciones de esa palabra? Espíritu, Neshama o Ruach. Acordémonos de que debemos verlas en el contexto de la historia del Sagrado Texto. Y vamos poco a poco para allá. Voy a leer otra versión, otra que es de Torá. Génesis 2:7. Entonces Adonai Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Mira, y resultó el hombre un ser viviente. O sea que el hombre llegó a ser un ser viviente. O sea que antes no era ser. O sea, antes no existía. Es muy importante. Mira que cada palabra y cada definición es muy importante. ¿Bien? Dice Génesis 2:7 de la Biblia al día, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Mira cómo esto es tan interesante. Y el hombre se convirtió en un ser viviente, en un alma viviente. La King James dice Génesis 2:7, ¿sí? Que the breath of life, que Dios dice que le dio soplo de vida, breath of life, ¿sí? Y el hombre became a living soul, una alma, soul, viviente, ¿sí? La Reina Valera 1862 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre en ánima viviente. La Reina Valera 1862. La Reina Valera de 1569 dice, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Así que Dios le sopla, ¿sí? Un viento, un aliento. ¿Sí? Es algo muy importante esto tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque ya la Biblia nos da, y en toda la Sagrada Escritura vamos a encontrar cada vez más versículos de que el hombre no existía antes. ¿Sí?
No existía antes. Entonces es muy importante eso. Ahora, vamos a mirar un poco más esto. Sopló de Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Del Hebreo 53:1 es la palabra nafak. Ya lo hemos visto, pero vamos a hacer un repaso. Vamos a profundizar poco a poco. Y esa palabra es una raíz primaria, soplar. ¿Sí? Soplar duro, esparcir, encender, expirar, figurativamente desestimar. Entonces, ¿qué significa? En los diferentes contextos que aparece esta palabra en la Biblia, en el Sagrado Texto dice afligir, atizar, despreciar, disipar, encender, hervir, llenarse de dolor, soplar, soplo. Entonces aquí en Génesis 2:7 es sopló, ¿sí? Dice, sopló en su nariz, es la palabra af, rostro, ¿sí? Aliento, esta palabra es importante, es la palabra neshama y está también vinculada íntimamente. Si hay otra palabra que es el ruaj, lo vamos a ver. Aliento del Hebreo 53:97, neshama, resoplido, viento, furia, aliento vital, inspiración divina, intelecto, concretamente, aliento animal. Esto, lo que yo le estoy leyendo acá, está en la concordancia Strong, ¿sí? Que es, si tú así ves eso, entonces vas a encontrar esto, ¿sí? Entonces dice concretamente aliento animal. Aliento, también neshama, también significa alma, pero como les digo, hay que mirar. Porque entonces aliento es una persona, es un ser que le puso por dentro, pero anteriormente no existía. Entonces no entra esa palabra. Hay que mirar el contexto de en qué momento se está usando Neshama como alma. Y ahí, ¿cómo es eso? O sea, hay que ver el contexto del Sagrado Texto. Mira que eso es importante. Aquí vemos que él sopló un aliento, es un soplo, aliento, espíritu. Esa es otra palabra que es muy importante poder entender. Hálito, res, respira, respirar, soplo, vida, viviente, ¿sí ve? Eso significa esta palabra y se encuentra en los relatos del texto sagrado y hay que ver de acuerdo al contexto, ¿sí ve? Entonces es muy importante. ¿En qué momento emplea este? Antes de ser hecho el hombre, durante que el hombre esté vivo y después de que el hombre entonces deja de ser, muere. ¿En qué contexto es que se presentan estos significados? Es muy importante eso. Bien, es fácil, no es difícil. Aliento de vida, ¿sí? ¿Sí? Sustento, vida, ¿sí? Vigor, viviente, vivir. Bueno, así que entonces, esta palabra acá, que fue lo que yo les dije ahorita, lo que le acabé de decir, es la palabra fue. Es muy importante detenernos y a pensar y a meditar en esta palabra. ¿Por qué? Porque dice que fue. Dice que le pone el aliento de vida, ¿sí? Y fue el hombre un ser. Fue el hombre. La palabra fue Hebreo 19:61, hayá, acontecer, existir. Eso también significa. Y existió el hombre en alma viviente. O sea que anteriormente no existía. Sucedió que el hombre llegó a ser un ser viviente, un alma viviente. Es clarito. Mire que esa palabra hayá y fue, que aunque es una palabra muy pequeña, es muy importante. Bien, por eso es muy importante tener cada palabra bien, bien, bien escudriñada, bien. Bien, fue un ser, un alma, una nefesh, un hombre, una persona, ¿sí? Una persona. Entonces ahora la persona empieza a pensar, a hablar, a reaccionar, a recibir información y empieza la persona a percibir, a sentir. ¿Ah? Es precioso, precioso. Bien. Ahora,
Dice Génesis 2:7, bueno, ya lo vimos, aliento de vida, ¿no? El Neshama, ¿sí? Ahora, mira lo que dice acá. Génesis 6:17, hablando de el espíritu, ¿cierto? Que Neshama también es el espíritu, como nosotros sabemos el espíritu, ¿sí? El espíritu que tenemos. Dice, y aquí que yo traigo un diluvio, Génesis 6:17, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo y todo lo que hay en la tierra morirá. O sea, de que todo lo que tenía espíritu o soplo de Dios iba a qué? Iba a morir. Y la palabra en el hebreo para espíritu es del hebreo 7307, que es ruaj, y viene del hebreo 7306, viento, ¿sí? Por semejanza, aliento, una exhalación sensible o incluso violenta. Esto es lo que dice la concordancia Strong. Figurativamente vida, ira, insustancial, dice, por extensión región del cielo. Ahora dice, por semejanza espíritu. Pero mira lo que aquí encontramos, pero solo de un ser racional, incluso su expresión y funciones. Entonces, ahora viene la definición de lo que significa espíritu en los distintos textos del sagrado texto bíblico. Aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, en vano, viento. Pero hay algo muy importante. Porque así como en el español nosotros podemos utilizar una palabra para referirnos a varias cosas, ¿sí? Vamos a pensar en una palabra que utilicemos nosotros para referirnos a varias cosas. Corriente, ¿cierto? Ay, mira la corriente. O ahí hay corriente, ¿sí? ¿A qué nos pudiéramos estar refiriendo? Podemos estarnos refiriendo a una corriente eléctrica, podemos estar refiriendo a una corriente de viento, una corriente de aire. ¿Sí ve que no son la misma cosa? Son cosas totalmente distintas. O corriente. Algunos también lo expresan como para un alimento. ¿Sí? Corriente de aguas. ¿Sí ve? Entonces, corriente puede ser apreciada a distintas cosas. Lo mismo pasa con la palabra ruaj y por eso es importante mirar el contexto del sagrado texto. Porque el ruaj se puede aire, soplo, viento, pero también esa palabra espíritu se le puede también estar o sea, se utiliza para un ser racional. ¿Y qué clase de ser racional? Ah, eso es interesante. Eso es interesante. Vamos poco a poco, porque esto es muy importante. ¿Sí? Ya sabemos de que anteriormente no existía el hombre, porque si aplicara ese ser racional al espíritu del hombre, entonces quiere decir que existía antes. Entonces Job le hubiera dicho, Señor, yo existía contigo en espíritu, pero él no le dice eso. Es muy importante saber esto. Por eso esta palabra ruaj hay que buscar en qué contexto se está utilizando. Cuando Dios crea al hombre antes, durante el hombre esté vivo o ser, exista, y después, pero ahora esta misma palabra se le aplica a los ángeles, se le aplica al Espíritu Santo, se le aplica al viento. Esto es muy importante. No todo significa la misma cosa. Es muy importante nosotros escudriñar esto y poco a poco vamos escudriñando. Bueno, entonces, Neshama, ¿sí? Aliento de vida, Neshama, aliento, espíritu, hálito. ¿A qué aplica? A un soplo, a un aliento. Dios sopla y llega el hombre a ser un ser. Llega a existir el hombre.
En ese momento se aplica esta palabra para el soplo. No a un ser, no a un ser. Para el hombre no. Entonces es muy importante y eso lo vamos a seguir. Mira, ahora vamos a leer esto poderoso, poderoso. Dice la palabra de Dios, mira. Ezequiel 37:4 al 10. Mira lo que dice. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Esto pasa en el valle que el profeta ve, era un valle de solo huesos secos, todos esparcidos, y habían muchísimos huesos secos ahí. Y el Señor le pregunta que si esos huesos iban a vivir, y el profeta, en su impotencia y entonces él le dice, Señor, tú lo sabes. Y el Señor le da una orden a este profeta. Le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Qué poderoso es esto. Y mira lo que sigue diciendo. Así dijo el Señor Dios a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 6. Y pondré nervios sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. ¡Qué gloria! Ahora sigue diciendo el versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un estruendo mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y el versículo 8 dice, y miré, y aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Cada uno de nosotros tiene su propio espíritu. No es igual tu espíritu al mío. Cada uno de nosotros tiene su espíritu. Esto es muy importante. Ahora dice que en estos cuerpos no había espíritu. Y mire lo que sigue diciendo poderosamente. Mira, versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu. Es impresionante. Profetiza al espíritu. Vamos a ver si le va a hablar al espíritu de los muertos o a cuál espíritu le va a hablar. Mira, dice, me dijo, profetiza al ruaj, al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así dijo el Señor Dios, espíritu, se está refiriendo a uno. No dice espíritus, no, dice espíritu. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¡Qué claridad! Primero le habla a los huesos. Se unen los huesos, se forma el cuerpo, pero no hay espíritu. Y acá en esta parte, él no le habla a los espíritus de los muertos, le habla al espíritu. ¿Y sabe a cuál espíritu le habla? Al espíritu de Dios, al espíritu del Dios vivo. Y le dice, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Qué poderosa es la palabra de Dios en este aspecto y clara en todo aspecto. Y es clarísima. Y el Espíritu Santo vino y sopló. Ahí está clarísimo. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. No dice la Sagrada Escritura, espíritus, vengan de los cuatro vientos y entren en estos muertos para que vivan. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que Él le habló a los espíritus o le dio órdenes a los espíritus, no. Fue al Espíritu de Dios, porque la Biblia dice que Dios sopló espíritu de vida y fue el hombre un ser viviente. Qué poderoso es esto. Qué poderoso. Y el versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Al espíritu le dice, sopla en ellos. ¿Sí? Y como cada uno tiene su espíritu, pues claro, le devuelve el hálito, el aliento a cada uno de ellos, porque cada espíritu es distinto. Y Dios en su maravillosa potencia lo hace.
Entonces dice que y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. Aquí no hay una orden que le diga, espíritu, ven de los cuatro vientos y entra en estos cuerpos muertos para que vivan. No. Aquí les dice, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ah, esa palabra soplar es la misma palabra nafak, soplar, lo que hizo Dios al inicio. Ahí está, qué maravilla. Dice, y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos, que es el hálito que le devuelven, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Qué precioso. ¿Sí? Es la palabra, como ya les dije, sopló, nafaj, soplar, sopló. La palabra entró, el espíritu en ellos, entró. Es la palabra del hebreo 9:35, bo, devolver, devolver ese hálito, ese aliento, ese soplo, ¿sí? Traer o poner, mire qué interesante eso. Ahora, Neshamay Ruach, ¿sí? Viento, aliento, hálito, espíritu, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Ahora, vamos poco a poco nosotros a ver, dice aquí, Ruach, la palabra Ruach, espíritu, aliento, viento, elemento vital, mente, neuma, del verbo ne, soplar, respirar, aliento, viento, espíritu, energía divina o principio de vida que anima a los seres humanos, mientras la palabra hebrea nefesh, alma, denota individualidad y personalidad, que nefesh no es igual, o sea, es una palabra totalmente distinta aún en la, ¿cómo le digo? En la referencia al hebreo, ¿no? Así que nefesh, alma, denota individualidad o personalidad. Ruach, espíritu, se refiere a la chispa de energía vital que es esencial para la existencia individual. Sí, esta palabra Ruach aparece 377 veces en el Antiguo Testamento y en la mayoría de los casos se traduce como espíritu, viento o aliento. ¿Sí? Y hay que mirar según el texto, mirar el contexto y a qué se está refiriendo, porque se puede referir a un ángel, se puede referir al Espíritu de Dios, se puede referir a un ángel malo como a un ángel bueno, ¿sí? Entonces, es eso. Ahora, o al viento. Se puede también, dice Génesis 8:1, ¿sí? Ahí también se lo usa para indicar vitalidad, valor, mal genio o ira, disposición, carácter moral. Ezequiel 11:19, carácter moral. Y el asiento de las emociones en 1 Samuel 1:15. En el sentido de aliento, el ruach de los hombres es idéntico al de los animales. El soplo es idéntico, hablando del soplo, ¿no? El aliento. Vamos a leer algo muy importante aquí que quiero que miremos. Dice Eclesiastés 3:19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración, la palabra, eso que dice, una misma respiración, es del hebreo 7307, que es ruaj. Una misma respiración tienen todos, tanto las bestias como nosotros los humanos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Entonces, ahí dice que una misma respiración tenemos un mismo ruaj, hablando del soplo, del aliento. ¿Sí? Mira qué interesante es esto. Ahora, cuando yo digo que todos tenemos distinto espíritu, es en base a carácter moral, lo que soy, lo que a mí me gusta, o sea, sí, es muy importante.
una cosa es la identidad y otra cosa es una entidad. Son dos cosas totalmente distintas. Bien, por eso yo dije que el espíritu suyo no es el mismo espíritu mío. No pensamos lo mismo, no tenemos el mismo carácter moral. Sí, un ejemplo, por decir. Entonces es muy, sí, y el de todos, somos totalmente distintos. El propósito de Dios al crear al hombre es de que el carácter reflejara su imagen, que se acoplara a los 10 sagrados mandamientos en una obediencia preciosa y maravillosa. Por eso lo que Dios le puso al hombre en el huerto del Edén fue que no comiera del árbol de la ciencia y del bien y del mal. ¿Sí ve? Entonces es muy, muy importante, ¿sí? Así de que eh, quiero, quiero leer un texto donde se refiere al Ruaj. La palabra Ruaj se refiere al Espíritu Santo. Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Espíritu es Hebreos 73:07. ¿Sí ve que es una cosa muy distinta? Es muy distinta. Y es muy importante saberlo. ¿Cómo lo podemos entender? Porque ya se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por eso dice, pero solo de un ser racional, incluso su expresión y funciones, hablando de la personalidad del Espíritu Santo. Ahora, ¿sabe algo? El Ruach también se puede utilizar para los ángeles. Salmos 104:4 dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros al fuego flameante. ¿Sí? La King James dice, will make his angels spirits. Esa palabra hacia sus ángeles espíritus, ahí está, del Hebreo 73:07, ruaj, viento. ¿Sí? Es muy, muy, muy importante. ¿Mm? Ahí podemos entender de que está hablando de los ángeles de Dios. Bueno, los ángeles malignos también, no, o sea, ellos son invisibles. O sea, todos los ángeles buenos y malos son invisibles. ¿Sí? No los podemos ver. Hay veces se aparecen. Es cierto que hay gente que los ha visto y que se ha comunicado con los ángeles. ¿Sí? Pero por eso era muy importante saber de dónde vienen y cuáles son los principios de su obediencia, o sea, a quién obedecen y a quién, de dónde vienen. Por eso vimos la creación del santuario de los ángeles, que son leales a Dios, a Cristo, a sus 10 mandamientos. Ahí está clarito, lo vimos, primer tema, ¿sí? Bueno, eh, ahora esta parte, por ejemplo, palabras dirigidas a una persona, tu espíritu es lo mismo contigo, todo el ser. O sea que hay veces se puede utilizar a la palabra neuma o ruá a todo el ser, a toda la persona. No aparte de la persona, no, es al ser completo. Me acuerdo tanto de una persona que decía ese espíritu malo, refiriéndose a una persona que hacía obras malignas y perversas. Y se refería a esa persona como espíritu malo. Se refería a esa persona como espíritu, pero a toda la persona. Sí. Entonces, dice 2 Timoteo 4:22, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Esté con tu espíritu, esté contigo. ¿Sí? Entonces es muy importante leerlo. O sea, de que está diciendo, eh, según dice la Sagrada Escritura, así el espíritu del hombre, así es él. O sea, encierra toda la persona. Encierra toda la persona porque es carácter. Es un carácter formado. Es una
identidad, no una entidad, el ruaj. Cuando se habla de espíritu como que tiene inteligencia y eso, entonces también se puede referir, por eso yo digo que debemos mirar el contexto del sagrado texto bíblico. ¿Por qué? Porque se puede referir a una persona completa. No está muerta. Se puede referir a un ángel. Se puede referir al Espíritu Santo. ¿Sí ve? Es muy importante, es precioso esto. ¿Sí? Bueno, creo que ya estamos llegando aquí. Quiero leer esto, lo vamos a tocar más adelante. Y es otro texto de la Sagrada Escritura. Juan 8:58. Ahí en Juan 8 el Señor Jesús tuvo una conversación ahí, muy importante. Y entonces Jesús les dijo, Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? O sea, antes de que Abraham existiera, él existía. ¿Y cuándo llegó a ser Abraham? Cuando nace en la tierra, no antes. La palabra Giomani, antes de que Abraham fuese Ginomani, ¿sí? Es del griego 1096. Suceder, acontecer, ¿sí? Llegar a ser. Es muy importante llegar a ser. Es precioso. Y él dice, yo soy, yo existo. Dice Jesús, antes de que Abraham fuese, yo existo. Entonces es muy importante ver esto que hemos acabado de apreciar. ¿Qué es lo que Dios a nosotros nos dio? Es el soplo. Que mientras estamos vivos, entonces nosotros vamos adquiriendo un carácter. ¿Y qué pasa entonces cuando la persona muere? Génesis 25:8. Vamos a ir a tocar esa parte de la muerte también. Génesis 25:8 dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Esto es algo muy importante. Y exhaló el espíritu, es del Hebreo 14:78, exhaló el espíritu, Gabá, dejar de ser, respirar hacia afuera, dejar de ser, exhalar el espíritu, muerto, perecer, dejar de ser. Pero ahora dice que el espíritu en Eclesiastés, ¿sí? Eclesiastés dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Sí? Quiero leerlo de la Sagrada Escritura. Vamos a ir a tocar más ese tema, ¿sí? Porque no hemos llegado a profundizar. El día que comieres de él, refiriéndose al árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Sí? Eso lo vamos a ir a profundizar. ¿Sí? El día que comieres de él, ciertamente morirás. Estoy buscando Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué vuelve a Dios? El hálito, el soplo. ¿Qué vuelve a Dios? La identidad, no una entidad, sino identidad. ¿Sí ve qué interesante? ¿Sí ve qué interesante? Y la Sagrada Escritura está llenísima de eso, llenísima, llena de evidencias poderosas. Cada texto es impresionante la cantidad de contenido tan importante y tan numeroso respecto a este tema que es primordial para lo que es la comprensión de qué es la vida, qué es la muerte y qué es la resurrección. Y en este caso, ¿qué es el espíritu? El soplo de vida que Dios nos dio. Qué interesante. Bueno, hemos llegado al fin
Vamos a seguir tratando este tema un poco más. Vamos a mirar más, aunque aquí hemos hecho un, ¿cómo le digo? Como tratar de tocar esos puntos principales. Por eso es muy importante, una vez más vuelvo y repito, cuando leemos el texto sagrado y nos encontramos con la definición espíritu, neshama, ruach, hay que mirar el contexto del sagrado texto. Si se está refiriendo al soplo de Dios, si se está refiriendo, si ruach se está refiriendo a los sentimientos, a la ira, al enojo de la persona, porque la persona está viva, es un ser. Si se está refiriendo a después que la persona fallece, porque dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios, que lo dio, y él dio un soplo. Entonces es muy importante eso, ¿sí? Es muy importante. Vamos a seguir poco a poco profundizando estos temas. Bueno, una vez más llegamos al final. Dios te bendiga grandemente. Dios le guarde y le proteja. Gracias por estar en este tiempo conmigo y aquí haciendo estas profundizaciones de la Sagrada Escritura. Quiero terminar con una oración. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por estos momentos que nos has dado para poder nosotros apreciar y profundizar este tema. Muchas gracias, oh Dios, porque tú, Señor, de manera maravillosa, ordenada y con una claridad, tú nos enseñas, Señor, las cosas y quieres que nosotros podamos entender y comprender. Muchas gracias, oh Dios, regálanos tu bendición y nos des anchura de corazón, sabiduría, inteligencia, entendimiento para seguir, Señor, escudriñando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios le bendiga una vez más y muy agradecido por haber estado conmigo en este tema.